a la prepromoción 2020 y promoción 2021. Un saludo muy sincero de parte de quien les habla a través de esta ventana virtual por la que compartimos conocimientos nuevos o tal vez conocimientos que ya ustedes manejan y los hacemos recordar. Pero al fin y al cabo, el saludo es enviado a través de esta ventana virtual con el deseo de que todos ustedes, sus familiares y personas que ustedes más quieren se encuentren bien de salud. Entonces, muchachitos, con este mismo deseo, vamos a ingresar a nuestro tema. Acá estoy escribiendo el saludo. Buen día para todos los estudiantes del 4º grado de secundaria. Bienvenidos a la 18ª sesión de aprendizaje. Es la sesión número 18. Ingresamos al tema del capítulo 17 del libro, que se encuentra en las páginas del 79 al 83. Queridos estudiantes, les recuerdo que el video clase, lo que por objetivo tiene es que ustedes logren conocer, si están prestando atención al video, las clases que yo imparto con ustedes. Si bien es cierto, no hay una respuesta inmediata de ustedes con algunas preguntas que pudieran hacer, aquí aclaro temas puntuales sobre lo que vamos a desarrollar en el contenido de esta sesión de aprendizaje. Por eso pido que ustedes presten atención al video. Por tanto, si el tiempo que voy a emplear para utilizar la explicación de esta sesión de aprendizaje es bastante amplio, espero que les sirva y sea de mucha utilidad. La asignatura que estamos desarrollando es Historia Universal. Hoy vamos a tratar sobre la Guerra del Golfo Pérsico. Para poder entender mejor sobre lo que significa la Guerra del Golfo Pérsico, vamos a hacer algunos detalles. Profesor, usted la semana pasada nos dijo que ya la Guerra Fría había terminado. Terminó con la caída del muro de Berlín y terminó con la desintegración de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y por qué continúa la guerra? Quiero aclarar que la Guerra del Golfo Pérsico ya no pertenece a la Guerra Fría. Ya la Guerra Fría ha terminado. ¿Se acuerdan? En 1990, en 1989 y 1990 la Guerra Fría concluyó. Los hechos que van a ocurrir después de 1990 ya son hechos fuera de la Guerra Fría. Y acá más adelante voy a explicar por qué. La Guerra del Golfo Pérsico, su concepto. La llamada Guerra del Golfo Pérsico o simplemente Guerra del Golfo, también conocida como Operación Tormenta del Desierto, este es el nombre que le da Operación Tormenta del Desierto, es el nombre que le da Estados Unidos a esta guerra. Porque el medio geográfico en donde Estados Unidos y otros países más, enviando a su ejército, van a luchar contra el enemigo, se va a desarrollar en el desierto, en zonas desérticas. Dice, fue la guerra que se dio desde el 16 de enero de 1990. Operación del Desierto o la Guerra del Golfo Pérsico. Algunos le van a decir que empezó el 2 de agosto de 1989. Pero vamos a ir aclarando las dudas del por qué razones la Guerra del Golfo Pérsico va a comenzar recién el 16 de enero de 1990 y va a terminar el 28 de febrero de 1991. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de esta guerra?
O sea, ¿quiénes se enfrentan? Primero, ya no está la ex Unión Soviética, pero sí está Estados Unidos, ¿ya? Está, uno de ellos es el país de Irak. Disculpe, ¿ya? ¿Frente a quién? Frente a muchos países, llamado coalición internacional, ¿eh? ¿Y cuántos países se unieron para enfrentarse a Irak? Imagínense, 34 países liderados por Estados Unidos para enfrentarse a Irak. Imagínense. Quiere decir que la guerra del Golfo Pérsico es una guerra que se mantuvo entre 34 países bajo la agrupación y denominación de coalición internacional frente a un solo país del Medio Oriente, Irak. Esa es la guerra del Golfo Pérsico. ¿Dónde está la ex Unión Soviética? No está. Ya, para Estados Unidos, a la guerra del Golfo Pérsico lo llamó Operación Tormenta. En cambio, Irak lo llamó la madre de todas las batallas. Así lo llamó Irak. O también lo llamó la Segunda Guerra del Golfo. ¿Se acuerdan ustedes que hubo una guerra anterior de Irán? Que ¿se acuerdan de Irán? Irán tuvo una guerra civil y una guerra internacional. ¿Con quién se enfrentó Irán? Irán se enfrentó contra Irak. Por tanto, Irak va a llamarle a esta guerra Segunda Guerra del Golfo, porque la primera lo llevó con Irán, y ahora está llevándolo a cabo Irak contra 34 países de la coalición multinacional o coalición internacional. ¿Ya? ¿Por qué no es parte de la Guerra Fría? Ya expliqué, remarcamos. Porque en esta guerra no se ven enfrentados dos bloques antagónicos, o sea, el capitalismo de Estados Unidos frente al socialismo de la URSS. Ya no hay ese mecanismo ya. La URSS ya estaba desaparecida, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había desaparecido. Estados Unidos ya no tenía contrincante, ya no había Guerra Fría. Aquí se enfrentaron 34 países denominados coalición multinacional o también internacional, encabezados por Estados Unidos frente a un pequeño país del Medio Oriente llamado Irak. Ahora vamos a tener, profesor, usted me habla Golfo Pérsico, Irán, Irak. Y acá, ¿por qué se dio la guerra del Golfo Pérsico? Porque Irak va a invadir el territorio de Kuwait, de este territorio. Vamos a aclarar bonito, ¿ya? Digo, Irak, muchachos, ha invadido el territorio de Kuwait. Irak invade Kuwait. Esta fue la causa de la guerra del Golfo Pérsico. Yo lo voy a llamar antecedente a la guerra del Golfo Pérsico. Pero, por ejemplo, el concepto del libro dice, la guerra del Golfo Pérsico comenzó el 2 de agosto de 1989, cuando Irak invadió Kuwait. Pero ahí en realidad, allí no está el enemigo de Irak, que es la coalición internacional. La coalición internacional recién va a operar a partir del 16 de enero de 1990. Por tanto, recién allí comienza la guerra del Golfo Pérsico. En cambio, la guerra del Golfo Pérsico tiene como causa la invasión de Irak hacia Kuwait. Esa es la causa o el antecedente. Veamos dónde queda el Golfo Pérsico, muchachos. Y dónde queda Irak, dónde queda Kuwait, dónde queda Irán, que estamos hablando de ellos, Emiratos Árabes Unidos, vamos a ver, Omán. O sea, es decir, ¿se acuerdan de la OPEC? La organización productora de petróleo, ¿se acuerdan? Los países productores de petróleo, ¿se acuerdan? Esa OPEC principalmente habita los márgenes del Golfo Pérsico.
Veamos, aquí. Escenario físico de la guerra. ¿Dónde se dio la guerra, muchachos? En el Golfo Pérsico. ¿Dónde queda el Golfo Pérsico? Aquí está el mapa. Profe, ¿cuál es el Golfo Pérsico? Miren, dice, el Golfo Pérsico es un gran golfo marino de poca profundidad, 30 metros de media. O sea, entre 40, 20, 10, el promedio es 30 metros de profundidad. No es tan hondo, pero son 30 metros de profundidad. Situado entre Irán y la península arábiga, constituye una extensión del Océano Índico. Ahora, muchachos, está hablando de Irán, y aquí está Irán, ¿ve? Irán, ¿ya? Irán. Y todo esto de acá, todo de lo de abajo, lo de rojito, hacia abajo hay una puntita. Vamos a ver, hacia abajo hay una punta. Se llama península arábiga, o sea, de Arabia, ¿ya? Ahora, muchachos, si se fijan, aquí están los principales países productores de petróleo. ¿Quiénes? Emiratos Árabes Unidos, Omán, está Irán, está Qatar. Ahora, ustedes si se acuerdan, el próximo mundial, ¿dónde va a ser? El mundial de Qatar. Aquí está Qatar, ve, acá está Qatar. En Qatar es el próximo mundial y Qatar es uno de los países productores de petróleo. Igual Bahrein, este color amarillito que acá estoy poniendo acá, este es Bahrein. Vamos a, ahí está, ya. Todo, Bahrein, voy a sombrearlo de rojito. Todo este de rojito. Bahrein, ¿ve? Bahrein. Arabia Saudí. Arabia Saudí. Y los que se enfrentaron y ocasionaron la guerra del Golfo Pérsico. Pero primero vamos a ver cuál es el Golfo Pérsico, muchachos. El Golfo Pérsico. A ver, veamos. El Golfo Pérsico. Ahí está el Golfo Pérsico. Toda la parte que encierra las líneas azules, ese es el Golfo Pérsico. Es un mar, o sea, el mar se llama el Golfo Pérsico. Las aguas, ¿de dónde entran? Las aguas entran del Océano Índico. ¿Ya? O sea, es decir, el Océano Índico alimenta las aguas del Golfo Pérsico. Y en esto están, mírenme, aquí está Irak y ahí está Kuwait. Estos dos países que tienen frontera, fíjense, ve. Irak tiene frontera ¿con quién? Con Arabia Saudí. Y tiene frontera con Kuwait. Al mismo tiempo tiene frontera ¿con quién? Con Irán, ¿ve? O sea, es decir, Irak es vecino de Arabia Saudí, de Kuwait y de Irán. ¿Se acuerdan que hubo una guerra entre Irán e Irak? Esa es la primera, o sea, Irán se enfrentó con Irak en la primera guerra del Golfo Pérsico. La segunda guerra del Golfo Pérsico va a ser, ¿por qué Golfo Pérsico? Porque estos países se encuentran en el Golfo Pérsico. La segunda guerra va a ser ocasionada por la invasión de Irak, ¿hacia quién? Hacia Kuwait. Irak invade Kuwait y como Kuwait también es productora de petróleo, entonces supuestamente Estados Unidos dice que defensora de la democracia va a sacar cara por Kuwait. Lo que pasa es que Irak había decidido no favorecer al gobierno de Estados Unidos, sino favorecer a Rusia. Y como Irak tenía vínculos positivos con Rusia, se había convertido en enemigo de Estados Unidos. Por tanto, cuando Irak invade Kuwait, una de las naciones ricas en productora de petróleo, Estados Unidos dijo, uy, mamacita linda, me están quitando una fuente de riqueza que es Kuwait. Entonces, sobre pretexto de demócrata, defensor de la paz, Estados Unidos interviene sobre Irak y le pide que se retire de Kuwait, ¿no? Veamos dónde queda el Golfo Pérsico, muchachos. El Golfo Pérsico en el mundo. Aquí está el mundo, el planisferio. ¿Dónde está el Golfo Pérsico, muchachos? Primero, el Golfo Pérsico se encuentra en el continente asiático. O sea, es decir, aquí no, en África no,
En Europa, no. En Oceanía, no. Está en Asia. Ahora, ¿en qué parte está? Y es parte del Océano Índico. Acá está el Océano Índico, ¿ve? El Océano Índico. ¿Podría tal vez ser este mar que entra por acá? No. Ese mar que entra por ahí es el Mar Rojo. Este mar que entra por acá empieza con el mar Arábico y luego entra hacia el interior. Fíjense cómo entra. Hacia adentro. Ese sí es el Golfo Pérsico. Y ahí está. Fíjense. Y ese es el Golfo Pérsico. ¿Dónde está el Golfo Pérsico? En el continente asiático. Cercano Oriente o Medio Oriente también llamado. Allí está. O sea, es decir, este es el Golfo. Ese bracito que ingresa del Océano Índico, ingresa por acá, las aguas entran hasta acá. Hasta ahí. ¿Ya? Por tanto, es parte del Océano Índico, pero llamado Mar del Golfo Pérsico. ¿Ya? Y en el Golfo Pérsico desembocan los ríos Éufrates y Tigris. ¿Se acuerdan de Mesopotamia? Ya, entonces, el río Éufrates y Tigris entra hacia el Golfo Pérsico. Recorre el territorio de Irak, que quiere decir que Irak antiguamente era Mesopotamia. Y Mesopotamia ocupó el actual territorio de Irak. Listo, no se hable más. Muy bien, conocida la ubicación entonces del Golfo Pérsico, ahí está. Ahora sí ya sabemos en dónde se ejecutó esta guerra. Miren, y Estados Unidos desde acá, desde Norteamérica, ¡juaj! Se mandó hasta el Golfo Pérsico para hacer la guerra. ¿Y por qué se metió? Dejo en el análisis de ustedes. Kuwait, principal productora de petróleo. Irak, que no quería ya negociar con Estados Unidos y si quería negocio, venderle el petróleo a precio muy elevado. Entonces Estados Unidos dijo, no, cuidado con Kuwait. Veamos entonces cómo se inicia la guerra del Golfo Pérsico. Causas de la guerra del Golfo Pérsico. Deuda financiera de Irak para Kuwait, muchachos. ¿Saben cómo Irak va a contraer una deuda con Kuwait? Y recuerden que Kuwait tiene frontera con Irak. Fue en la primera guerra del Golfo Pérsico. La primera guerra del Golfo Pérsico que enfrentó a Irak con Irán, Kuwait apoyó a Irak, pero no era un apoyo desinteresado, era un apoyo interesado. Al final Irak gana la guerra, le gana la guerra a Irán, ¿no? Entonces le dice, ¿sabe qué? Irak, tú ganaste la guerra. Todo lo que yo te he dado, me lo tienes que devolver. ¿Qué? ¿No era gratis? No. En la vida, ¿quién te va a dar gratis? Así que todos los gastos que yo contraje al apoyarte, me lo tienes que devolver. Entonces, Irak, ¿qué? O sea, es una deuda, sí. Irak se negó a pagar. ¿Y qué es lo que hizo? Por el contrario, asaltó al Banco Central de Kuwait y se llevó gran cantidad de oro. Ya el conflicto se iniciaba. Irak no quería pagar la deuda contraída por la guerra que apoyó Kuwait en favor de ellos contra Irán. No lo quiso pagar. Encima, asalta el Banco Central de Kuwait y se llevan en oro millones y millones de dólares. Disputa por el petróleo. Irak acusó a Kuwait de robarle su petróleo de un territorio que ambos explotaban, dicho mineral. ¿Cómo se llama ese lugar? Se llama Rumaila. ¿Ya? En Rumaila, tanto Kuwait como Irán explotan petróleo. Y Rumaila está en la frontera de ambos países. Por esa razón, Irak pidió a la OPEP, haya algo más, ¿no? Aparte de acusarlo de que le robaba su petróleo a Kuwait, Irak pidió a la OPEP para que disminuyan la producción de petróleo.
Toda vez que después de la guerra con Irán, Irak había quedado empobrecida. Todos los países que van a la guerra, los gastos de guerra los empobrecen. Irak había quedado empobrecida y pidió a la OPEP, por favor, disminuyan la producción de petróleo, que escasee el petróleo. ¿Para qué? Para que al escasear el petróleo, los precios suban. Y con precios elevados, Irak vender ese petróleo para recuperarse de su crisis. Pero ¿qué es lo que hizo Kuwait? Antes de hacer caso al pedido de Irak, Kuwait baja los precios del petróleo y empieza a producir más petróleo. Todo lo contrario que pedía Irak. Y los iraquíes se achoraron. Expansión territorial de Irak. Irak, muchachos, siempre decía, siempre argumentaba tener derechos sobre Kuwait. Mucho tiempo atrás, muchachos, este territorio de Kuwait pertenecía a un valiato, o a que se quiera decir a una confederación, a la confederación de Básora. Y Básora también era parte de Irak. Irak, Kuwait, pertenecían a una sola confederación, al valiato de Básora, dentro del Imperio Otomano. Cuando el Imperio Otomano, o sea, los de Otón, ¿no? El Imperio Otomano tenía, los otomanos, perdón, musulmanes, los musulmanes tenían el Imperio Otomano musulmán, tenía en su poder a Irak y Kuwait juntos, lo tuvo en el valiato de Basora, ¿ya? En el valiato de Basora. Fue en la Convención Anglo-Otomana de 1913 cuando se sientan las bases para hacer que Kuwait sea un territorio independiente. Es decir, se separa de Irak, ¿ya? Y al ser territorio independiente pasa a manos de los británicos, o sea, de Inglaterra. A pesar de ello, Irak insistía en hacer lo suyo. Pero en realidad, ¿qué quería Irak? Irak quería apoderarse de Kuwait por esto de acá. Apoderarse del petróleo. Lo que quería era apoderarse del petróleo de Kuwait. Me apodero de su territorio y por ende su petróleo es mío. Eso era lo que quería Irak. Por tanto, muchachos, antecedentes del conflicto y otros datos. Hemos visto ya las causas, ¿ah? Cómo se inicia el conflicto. O sea, qué hechos sucedieron antes de la tormenta del desierto o la guerra del Golfo Pérsico. Invasión iraquí a Kuwait. El presidente iraquí Saddam Hussein, es el presidente de Irak, ordenó el ataque y ocupación de Kuwait. La invasión comenzó el 2 de agosto de 1990. 2 de agosto de 1990. Está bien. Yo dije, en un principio dije 89, me rectifico, muchachos, ¿ya? Es el 2 de agosto de 1990. Las tropas iraquíes cruzaron la frontera de Kuwait con vehículos armados e infantería, ocupando puestos y puntos estratégicos en todo el país, incluyendo el Palacio del Emir. O sea, las Fuerzas Armadas de Irak se meten a territorio kuwaití el 2 de agosto de 1990 y llegó hasta el Palacio del Emir, o sea, del rey, del amo y señor de Kuwait. El ejército de Kuwait fue rápidamente vencido, aunque lograron dar el tiempo necesario para que la mayoría de las fuerzas aéreas de aquel país lograsen huir a Arabia Saudita. Irak se enteró de que en Arabia Saudita estaba una base de los aviones que habían logrado escapar de Kuwait. Entonces Irak va a decidir atacar a Arabia Saudita también, ¿ya? La lucha más difícil se desarrolló en el Palacio del Emir, o sea, en el corazón de Kuwait, y los aledaños del cuartel general de la Fuerza Aérea de Kuwait, donde los miembros de la Guardia Real lucharon a favor de que la familia real tuviera tiempo de escapar. El más joven de los hermanastros de la familia Javier, el jeque Sheikh Fahd, militar de carrera y quien comandaba la guardia,
entrenada por miembros del SAS británico, estuvo en el grupo de aquellos que murieron. Irak detuvo a miles de turistas occidentales como rehenes para después intentar usarlos como escudo para las negociaciones. Después de que un breve gobierno títere liderado por Saddam Hussein fuese instalado, o sea, en Kuwait, Saddam Hussein instala un gobierno y lo anexionó, se apoderó de Kuwait. Entonces ya tenemos a Irak posesionado de Kuwait, invadió Kuwait y se posesionó de Kuwait. Veamos qué es lo que pasó después, qué reacciones hubo. Rechazo internacional a la intervención iraquí. Apenas se tuvo noticia de la invasión de Kuwait, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la ONU va a intervenir, muchachos. Condenó este acto a través de una serie de resoluciones, de la misma forma que lo hizo la Liga Árabe. Sacaron varias resoluciones, muchachos. La primera resolución, la resolución número 660, que condenó el ataque e invasión iraquí y lo advirtió de una posible intervención. Resolución número 661 del 6 de agosto de 1990. Impuso sanciones económicas a Irak. La resolución número 665 del 25 de agosto acerca del embargo marítimo. Embargan barcos, navíos de Irak. La resolución número 670 del 25 de septiembre acerca del bloqueo aéreo. Todos en el año 1990, ¿ya? Y finalmente, la que autorizaba el empleo de la fuerza, o resolución número 678 del 29 de noviembre de 1990. Esta última exigió a Irak que saliera de Kuwait antes del 15 de enero de 1991. Si hasta el 15 de enero de 1991 Irak no te retiras de Kuwait, al día siguiente, el 16 de enero, te sacamos la conciencia de tu alma y te atacamos. Porque eso dicta la resolución número 660. Habla o calla para siempre. Irak habrá de hacer caso, no hizo caso. A mí con amenazas y yo poder solito defenderme contra Estados Unidos y voy a tener que romper su ataque. No hay problema. Poder atacar a ustedes y yo poder vencerlos. Juraba vencer Irak a la coalición. Entonces, muchachos, acá se da, ahora sí, comienza la operación Tormenta del Desierto o la guerra del Golfo Pérsico. ¿Por qué comienza? Porque ya intervienen los enemigos de Kuwait, de Irak. Ya hay una guerra con los enemigos de Kuwait. ¿Quiénes son? Acá está. ¿Quiénes son? Aquí están. Bajo el respaldo de la ONU, los 34 países, muchachos, imagínense, acá. Los 34 países de la coalición multinacional. Acá, el único país sudamericano, participó Argentina. Conformaron un gran ejército bajo el mando del general estadounidense Norman Schwarzkopf. Norman Schwarzkopf, pero en inglés como la jejuna. Este Norman Schwarzkopf, muchachos, comandó todas las fuerzas que iban a recuperar a Kuwait de manos de los iraníes. Y en aquel entonces el presidente de Estados Unidos era George Herbert Walker Bush, o algunos le llaman George Herbert Walker Bush o Bush. El 8 de agosto de 1989 comenzó el despliegue de tropas norteamericanas y británicas, y el 12, en medio de importantes divisiones, la Liga Árabe decidió el envío de tropas. La operación Tormenta del Desierto tenía como objetivo recuperar Kuwait de manos de los iraquíes, ¿ya? Pero aquí aparece otra operación.
se ejecutó la operación Escudo del Desierto, por medio del cual se protegió a Arabia Saudí del ataque iraquí. ¿Se acuerdan que Irak también amenazó a Arabia Saudí? ¿Por qué? Porque Arabia Saudí había recepcionado a los aviones o a la fuerza aérea que escapó de Kuwait de los kuwaitíes. Irak se la tenía jurada contra Arabia Saudí. Enterados de esto, se ejecutó la operación Escudo del Desierto para proteger a Arabia Saudí. Por fin comienza la guerra. Finalmente, el día 16 de enero de 1990, se desencadenó la operación Tormenta del Desierto, en la que participaron 800,000 hombres, de los que más de 500,000 fueron norteamericanos. Tras brutales y continuos bombardeos, el 24 de febrero las tropas de la coalición avanzaron alcanzando sus objetivos en solo 4 días. La fuerza aérea de la coalición bombardeó la capital, la ciudad capital de Irak, ¿cómo se llama? Bagdad, ciudad capital de Irak, así como también Basora, y las líneas de frontera iraquí-kuwaití, donde se encontraba la infantería de Irak. Las fuerzas de Saddam Hussein fueron poco a poco derrotadas. El fin de la guerra del Golfo. La operación Sable del Desierto, nombre dado por los estadounidenses a la ofensiva aeroterrestre contra las fuerzas iraquíes que se encontraban en Kuwait desde el 24 al 28 de febrero de 1991. Esta operación permitió abrir o despejar el camino, abrir una brecha principal en la línea hacia la defensa, hacia el núcleo militar de Irak. Es decir, despejó el camino para que ingrese la fuerza de la coalición hasta llegar al corazón del núcleo donde latía la mayor fuerza o poderío militar de Irak. Sable del Desierto. El 28 de febrero de 1991, Irak se rindió ante las fuerzas de la coalición y decidió desocupar Kuwait. Los resultados de la campaña aérea fueron abrumadoras para las fuerzas iraquíes. Se estima, acá dice, se estima que al terminar la guerra unos 2.435 tanques, 1.443 blindados y 1.649 piezas de artillería fueron destruidos o inutilizados como consecuencia directa de los demoledores ataques aéreos. Entonces, muchachos, quedaba devastada la fuerza militar, el ejército de Irak. Según informes de 1991, las fuerzas aéreas de la coalición perdieron en unas 110,000 salidas un total de 68 aparatos, muy poco, en misiones de combate, sin contar las 22 aeronaves perdidas en accidentes. La posguerra del Golfo Pérsico. Muchachos, ¿qué significa posguerra del Golfo Pérsico? O sea, es decir, después de la guerra del Golfo Pérsico, muchachos, veamos lo que sucedió después de esa guerra. Vamos a llegar hasta esa guerra, muchachos. No está acá, aquí está el fin de la guerra, acá la posguerra. Tras el conflicto, la ONU impuso a Irak un severo embargo que produjo gravísimos trastornos sociales y económicos en el país. En julio de 1992, aviones británicos y estadounidenses despegaron desde Turquía y quemaron cultivos en Irak. Del 16 de diciembre al 19 de diciembre de 1998, mientras en Estados Unidos arreciaba el escándalo Lewinsky,
A ver, esta partecita de Lewinsky, muchachos, la verdad que mejor ustedes investiguen, ¿verdad? Es un escándalo enorme, si se interesan a qué se refiere, tiene temas del parámetro sexual. Por esa razón voy a pedir que si ustedes se interesan buscar sobre los datos del escándalo de Lewinsky, háganlo por su cuenta e investiguen, ¿ya? Ese escándalo Lewinsky, muchachos, se produjo en Estados Unidos. Y Reino Unido, ahora, mientras, o sea, en esa época, ¿no? En esa época de los escándalos, entre el 16 de diciembre al 19 de diciembre de 1998, Estados Unidos y Reino Unido llevaron a cabo sobre Irak una serie de bombardeos a la que llamaron Operación Zorro del Desierto. ¿Ya? Ya después, muchos años después de la Guerra del Golfo, la posguerra del Golfo, aplicaron la Operación Zorro del Desierto. El 5 de noviembre del 2006, tras 2 años de juicio, Hussein fue condenado junto con otros 2 acusados a morir en la horca por el Alto Tribunal Penal iraquí, que lo encontró culpable de haber cometido crímenes contra la humanidad, por razones de haber invadido Kuwait y él, con esta invasión, haber ocasionado, ¿qué cosa? Haber ocasionado muchas muertes. Aparte, ocasionó crisis en Irak, ¿no? Lo llevó a la ruina. Y por esa razón, el nuevo gobierno de Irak, impuesto por Estados Unidos ya, y que de todas maneras ya tendrían que gobernar en favor de Estados Unidos, ellos acusaron, en realidad el ejército norteamericano es el que va a capturar a Saddam Hussein. Al ser acusado, Saddam Hussein va a huir, va a escaparse y se refugia. Pero Estados Unidos, la inteligencia norteamericana, logró descubrir su escondite, lo capturó y lo ahorcó. Ese ahorcamiento, muchachos, fue filmado. Y si por ahí también quieren ver el ahorcamiento de Saddam Hussein, ojalá no lo hayan eliminado el video, allí van a observar cómo es que el ahorcamiento de Saddam Hussein se ha transmitido a través de las redes sociales. Al fin y al cabo, muchachos, el gran líder Saddam Hussein de Irak, invasor de Kuwait, había terminado sus días. ¿En dónde terminó sus días? En la horca. Bien, muchachitos, acá hay algunos datos complementarios que les va a ayudar a resolver las prácticas que hoy van a trabajar. Al comienzo de la Guerra del Golfo Pérsico, asumía la presidencia del Perú el más nefasto personaje político que hoy cumple condena, Alberto Fujimori. Él ingresa a gobernar el 28 de julio de 1990. Y cuando se dio a cabo la Guerra del Golfo Pérsico, a partir del 16 de enero de 1991. Pero cuando comenzó los antecedentes de la Guerra del Golfo Pérsico, con la invasión de Irak hacia Kuwait, el 2 de agosto de 1990. O sea, es decir, días después de que Alberto Fujimori asumía el mando de la presidencia del Perú, días después comenzaba la invasión de Irak a Kuwait. Y al año siguiente, el 16 de enero de 1991, se daba la Operación Tormenta del Desierto. Y allí gobernaba Alberto Fujimori. ¿Por qué le pongo nefasto? Nefasto es horripilante, el peor, desastroso, ¿ya? Este presidente, muchachos, está siendo acusado
de haber cometido delitos de lesa humanidad, es decir, matar a gente inocente, o de mandar matar a gente inocente, de robarse millones y millones de soles de las arcas fiscales del Perú. Y por todo esto, muchachos, hoy en día la justicia peruana lo ha condenado y Alberto Fujimori está en prisión. Irak pretendió ampliar la guerra con Arabia Saudí e Israel. En represalia al ataque de la coalición, bombardeó ambos países. Como la coalición empezó a bombardearla, entonces Irak, en represalia, bombardeó a Arabia Saudí e Israel. Pero ya Arabia Saudí ya tenía una línea de defensa que habían ya ejecutado los de la coalición multinacional. Los países integrantes de la coalición eran, fíjense bien, Argentina, Arabia Saudí, Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Kuwait, Marruecos, Países Bajos, Níger, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido. En el Reino Unido, ¿quiénes están? Inglaterra, Escocia e Irlanda, Senegal, Afganistán y Siria. Mis queridos estudiantes, terminado este video de explicarla, ahora les toca trabajar a ustedes. Ya yo trabajé hasta este tiempo mucho más, porque desde anoche estoy armando mis diapositivas para que ustedes puedan entender mejor. Con la ayuda del video y el libro, desarrollar las prácticas de las páginas 81, 82 y 83. Acabado su desarrollo, enviar al WhatsApp interno del profesor. No se olviden de poner sus datos, grado y colegio. Los mapas conceptuales, luego de hacer un resumen, deben ser elaboradas en el cuaderno y presentarlos el miércoles 26 de agosto de 9 a 9:30 am. Eviten enviar en otro horario y fecha. Jóvenes. A ver, por ejemplo, si me mandan un WhatsApp a las 12, 1 de la mañana, muchachos, y yo dejo prendido mi aparatito, lo tengo a mi costadito, lo dejo prendido porque en este tiempo de pandemia mis familiares que están esparcidos por todo el Perú envían mensajes. Entonces yo me despierto a las 12, 1, pum, suena la mensajería de WhatsApp pensando en que es mi familiar y pum, me despierto y abro el celular, miro y me están enviando ustedes sus trabajitos. La hora, muchachos, de enviar sus trabajos es de 9 a 9:30 el próximo miércoles 26 de agosto. Lo que voy a hacer es ya no recibir, como hasta hoy día no les he puesto peros, a ninguno le he rechazado el envío de sus trabajos fuera de horario. Pero a partir de la fecha, los trabajos que envían fuera de horario no los voy a recibir. Los voy a eliminar y después no quiero quejas, ¿ya? Con esta aclaración, muchachos, ayúdenme a ser ordenados, porque si ustedes me envían de 9 a 9:30 y un miércoles, ya yo sé que todos esos trabajos corresponden únicamente a los estudiantes de cuarto grado de secundaria. Espero su comprensión. Por favor, no hagan otras cosas que no están siendo indicados por el profesor. Queridos estudiantes, sin más preámbulos, yo me despido de ustedes, siempre remarcando que como quiera que Guaral ha regresado a la cuarentena, hagamos caso a las indicaciones de salubridad que nos dan nuestras autoridades. Querramos o no querramos, hay que cumplir con esas disposiciones. Un abrazo, muchachos, y será hasta una próxima oportunidad conmigo.